Que Hechos capítulo 4, versículo 15, pueden permanecer sentados ya que están bien acomodados ahorita, ¿verdad? Solo sígame, ¿verdad? Ahí, por favor. Dice así, Hechos capítulo 4, versículo 15. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Estamos hablando aquí del escenario donde dos discípulos del Señor Jesucristo, Pedro y Juan, habían sido enjuiciados, habían sido llevados a juicios, ¿verdad? Por los líderes primordiales de la ciudad, por los líderes principales, ¿verdad? En cuanto a lo que en ese día existía como cristianismo, ¿verdad? Y ya habían pasado lo que es del juicio y ahora tenían que determinar, ¿verdad? Lo que iban a hacer con ellos. Y este es el escenario que vemos, versículo 16, ¿verdad? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En otras palabras, lo que ellos deseaban hacer, no podían hacer porque no había evidencia suficiente. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, ¿qué hicieron? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál nombre estaban hablando? ¿Cuál era la acusación de ellos? De las cosas que ellos hacían en el nombre de Jesús, ¿verdad? Versículo 18. Y llamándolos, escuche estos últimos versículos por favor, y llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién, hermanos, de Jesús. Todo el asunto de ellos era, hey, ¿saben qué? No queremos que más hablen de Jesús, no queremos que más mencionen a Jesús. Jesús ya no debe de ser parte, ¿verdad?, de ustedes para este pueblo. Imagínense que viniera el gobierno y nos diría, ¿verdad? Y no estamos muy lejos de eso. Vinieran y nos dirían, ¿saben qué? Ya no tienen que proclamarse hijos de Dios, tienen que callar, ya no tienen que mencionar a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestro escenario? Ahora, mire el resultado de ellos, versículo 19. Y aquí es donde vamos a ver nuestra enseñanza esta mañana. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de quién, hermanos, de Dios. Y hay una palabra ahí muy importante. ¿Qué dice? Obedecer a vosotros antes que a Dios. Sigamos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos en estos momentos que tú nos ayudes, tú nos bendigas, Padre Santo, con tu palabra, Señor, y que podamos entender la importancia característica que vemos aquí en Pedro y Juan, Señor. En los tiempos que estamos viviendo, Padre Santo, qué esencial e importante es esta característica, Señor. Bendice estos momentos, bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ahora, escúcheme. Es importante entender, creo que los niños van para la clase, si quieren ir, ¿verdad? Pueden ir, creo que Heidi está ahí con los niños, si no me equivoco. Si no, vamos a esperar, ¿verdad? O creo que todavía no, pero vamos a ver. Bueno,
es importante como hijos de Dios entender la importancia en nuestras vidas de aquella característica que vemos ellos desarrollar en una situación difícil, honestamente. Ahora, permítame recordarle dónde se encontraban, en el escenario que se encontraban en ese momento cuando les piden que hagan esto. Se encontraban en una corte. Se encontraban ¿verdad? A punto ellos de una manera, ¿verdad? Sin saber cuál iba a ser sus futuros, se encontraban a un punto de, ¿verdad?, ser juzgados, y el juicio que iban a determinar en ellos determinaba su futuro. Ahora escúchenme. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en un escenario que ellos estaban, ¿verdad? Especialmente por la razón de que ellos estaban en esa corte. Todo el asunto de este juicio en el cual ellos se encontraban era por el hecho de que ellos proclamaban ser discípulos del Señor Jesús y por las cosas que hacían como hijos del Señor Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros ha estado en una corte, ¿verdad?, simplemente porque proclamamos ser cristianos. Es más, a mí me da temor que, ¿verdad?, si algún día llegáramos a eso y, ¿verdad?, simplemente por usted y yo pronunciar como testimonio que somos hijos de Dios, ¿verdad?, enfrentar una corte, yo me pregunto cuántos negarían testificar ser hijos de Dios. Ahora, vemos en todo este escenario, ¿verdad?, que hemos estado leyendo en Hechos 4, cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Y al final, Pedro y Juan están a punto de ser el testimonio más mayor que el Hijo de Dios necesita ser en esta vida. ¿Cuál es? Versículo 19, por favor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. ¿Qué dice allí? Obedecer a vosotros antes que Dios. Ellos le dicen: ustedes nos están pidiendo que hagamos algo, que renunciemos a algo. Ustedes nos están pidiendo que nunca más mencionemos el nombre de Jesús. Y viene Pedro y Juan y les dice: déjeme hacerle una pregunta, ¿verdad? A ustedes. Y les dice: en la presencia de Dios, ¿debemos de obedecer lo que ustedes nos están pidiendo o debemos de obedecer lo que Dios nos está pidiendo? Quiero hablarle esta mañana sobre la característica de la obediencia. Una de las áreas más importantes que debe de existir en la vida del Hijo de Dios es saber obedecer a Dios. Es interesante
En toda la palabra de Dios hay dos cosas principales que Dios pide o que Dios recomienda a cada hijo en cuanto a sus padres. Dos. Y yo creo que como padres, ¿verdad? Estas dos cosas son probablemente lo máximo que pediríamos de cada uno de nuestros hijos. ¿Cuáles son estas dos cosas las cuales la palabra de Dios menciona a cada hijo que debe de hacer en cuanto a sus padres? Escúcheme: honrar y obedecer. Si usted busca en la palabra de Dios, esas son las dos cosas que vemos constantemente Dios recomendando a cada hijo en cuanto a sus padres. Honrar y obedecer. Es interesante, pero Dios está interesado y anhela y busca lo más grande que cada hijo puede hacer en cuanto a su Dios. Es esto: obedecer a Dios. Escúcheme, la obediencia es algo que Dios siempre ha esperado de sus hijos. No voy a ponerme a describir esta mañana, creo que lo he hecho en otras ocasiones, qué es obedecer. Y sabemos qué es obedecer. Muchos de nosotros somos padres y sabemos, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros hijos, obedézcanos, sabemos exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Y no es que no sabemos qué es lo que Dios nos pide. Como hijos de Dios, una de las cosas que usted y yo no vamos a tener excusa, y si usted es hijo de Dios, escúcheme, usted sabe claramente qué es lo que Dios le pide que le obedezca. Pero pues yo no sé en qué debo de obedecerle a Dios. Todos sabemos que Dios quiere que le obedezcamos. ¿En qué Dios quiere que le obedezcamos? Ahora síganme. Pero lo que sí quiero que entendamos es que la obediencia es algo que Dios siempre ha esperado de sus hijos. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos que Él dice: si amáis mis mandamientos, si me amáis, obedeced mis mandamientos. La obediencia no es algo nuevo que Dios ha agregado para sus hijos. Escúcheme, la obediencia es algo que Dios siempre ha esperado de sus hijos. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos desde Deuteronomio, cuando da esa tabla de la ley a su pueblo. Vamos a Deuteronomio, por favor, versículo 28. Deuteronomio es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 28. Vamos allí y miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 1. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Y hay varias cosas que vamos a ver en ese versículo ahí, ¿verdad? Que nos habla sobre la obediencia. Ahora, una vez más, la obediencia es algo que Dios siempre ha esperado de sus hijos. Déjeme hacerle una pregunta. Desde que sus niños nacieron, ¿verdad? Desde que dieron a luz a ese bebé, desde que ese bebé llegó a su hogar, ¿verdad? Déjeme hacerle una pregunta.
¿ha sido en su corazón desde ese momento que ellos sean obedientes a ustedes? Yo creo que todos diríamos sí. Y una de las cosas que vamos a conocer es que mientras más están creciendo, más batallan con la obediencia. Y mire, eso no para allí. Usted y yo fuimos hijos y sabemos de lo que estamos hablando. Cuando están pequeñitos, mire, son obedientes. Y bueno, porque algunos desde baby, mire, ya dice la palabra de Dios que desde su nacimiento ya traen la necedad negada en su corazón. Y usted le dice no, y ahí siguen, no, y ahí siguen. Ahora escúcheme, miren lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si que oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1, escúcheme, les da a ellos, le pone a ellos aquella oportunidad de poder tener la bendición de Dios o no poder, ¿verdad? O lo que hará el no recibir la bendición de Dios en su vida al pueblo de Israel. Les dice, acontecerá, esto va a suceder, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Esto es lo que está diciendo. Si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte. Si tú te aseguras de hacer aquello que Dios está pidiendo en tu vida, Dios va a ser fiel en su parte. Eso es lo que está diciendo. Ahora escúcheme. Primero, vemos allí que la obediencia, ¿verdad?, es el testimonio que hemos escuchado a lo que Dios nos está pidiendo. Dice allí, si usted mira, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escúcheme, el obedecer a Dios es un testimonio que hemos escuchado con claridad lo que Él nos está pidiendo. ¿Sabe por qué venimos cada semana aquí, nos sentamos y venimos a la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas mientras la palabra de Dios está, ¿verdad?, comunicando? Porque es a través de ese tiempo, ¿verdad?, que Dios nos está dando a ver y a entender aquellas cosas que Él quiere que obedezcamos. Pero escúcheme, Dios no está interesado solo en decirnos lo que quiere que obedezcamos. Dios está interesado en que nosotros obedezcamos lo que nos está diciendo. Y el testimonio de que usted y yo hemos escuchado de lo que Él nos está diciendo es que obedecemos lo que nos está diciendo. Déjeme hacerle una pregunta clara. En cada servicio que usted se ha encontrado aquí, si de veramente usted ha venido con una sinceridad de estar aquí y decir, Señor, enséñame qué debo de hacer con mi vida, yo creo que Él le ha dado aquello que Él quiere que usted haga con su vida. Pero escúcheme, ¿qué ha hecho con aquello que Él le ha mostrado que Él quiere que usted haga con su vida? ¿Ha obedecido a Él? ¿O simplemente lo ha oído, ha salido de estas puertas y ha ignorado lo que Él le dijo?
Ve, Dios no está interesado en que usted y yo solo vengamos y escuchemos y no hagamos nada de lo que escuchamos, de lo que Él quiere. Y ve, es diferente. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros como unas personas individuales, porque escúcheme, ¿verdad? Aquello que Dios le pueda estar diciendo a la hermana Díaz que quiere que obedezca, ¿verdad? La orden que Dios le está dando a ella puede ser muy diferente a la que le está dando al hermano Díaz, puede ser muy diferente a la que le está dando a Dania, puede ser muy diferente a la que le está dando a Jorge, puede ser muy diferente a la que me está dando a mí. Pero en lo que Él está interesado es en que si vamos a obedecer lo que nos está diciendo, ¿verdad?, que hagamos. Escúcheme. ¿Qué beneficio encontramos al decirle a nuestros hijos qué hacer y ellos no hacen lo que le estamos diciendo? ¿Qué beneficio hay en eso? ¿Hay satisfacción en su vida? Es decir, yo le dije lo que necesitaba hacer, pero escúcheme, no hizo lo que usted le dijo. ¿Qué satisfacción hay con eso? ¿Cómo se siente como padre? Ahora, es importante que entendamos ese escenario, porque es el mismo escenario en el cual, ¿verdad?, usted y yo como hijos de Dios necesitamos recapacitar y meditar y decir, bueno, ¿verdad?, si esto es lo que Dios quiere de mí, es importante como testimonio de que he escuchado lo que Él me está pidiendo que haga, el obedecer lo que me está pidiendo. ¿Cuántas veces, me pregunto, hemos venido aquí, hemos estado sentados aquí? La palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y hay cosas que Dios nos ha traído a luz que quiere que obedezcamos, pero escúcheme, no hemos obedecido a ellos. Una vez más, la obediencia es algo que Dios siempre ha esperado de sus hijos. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Lo que estoy diciendo es que la obediencia no debe de ser una opción. Es como nuestros hijos, si le damos una orden, no es una opción, es algo que ellos necesitan obedecer. Si como padre le decimos a nuestros hijos, no peleen, ¿qué esperamos que nuestros hijos van a hacer? No pelear. Si nuestra orden a nuestros hijos es, es tiempo de irse a acostar, ¿qué esperamos que nuestros hijos van a hacer? Irse a acostar. Si como padres, ¿verdad?, esperamos que nuestros hijos, ¿verdad?, obedezcan, tienes que comerte esta alimentación porque es necesaria para tu cuerpo, esperamos que ellos, ¿qué? Pero escúcheme, cuando ellos obedecen a lo que le hemos dicho, es un testimonio en la vida de ellos que han escuchado, ¿verdad? Han escuchado atentamente a lo que hemos hecho. Mire, especialmente en la edad que están mis hijos ahorita, de adultos, una de las cosas más importantes y alegría que trae a mi corazón en cuanto a mis hijos es cuando yo les digo, mira, necesitas hacer esto, y lo hacen. ¿Sabe por qué? Eso me ha dado a mí una indicación que han escuchado a lo que yo les estoy pidiendo atentamente. ¿Sabe cuándo es que usted y yo no escuchamos? ¿Sabe cuándo usted y yo damos un testimonio con claridad que no estamos obedeciendo a lo que Dios nos está pidiendo? Escúchenme, cuando no hacemos lo que nos está pidiendo.
¿Sabe cómo yo sé que alguien está escuchando atentamente a lo que Dios le está diciendo? Le voy a decir cómo. Por la acción que hace después de lo que ha escuchado. La obediencia. No vayan ahí, pero mire lo que Santiago, porque quiero que se tenga, ahí vamos a regresar a Deuteronomio, pero mire lo que Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice Santiago 1:22. Si tiene en su app, su teléfono, entonces sí vaya ahí, ¿verdad? Porque usted puede regresar rápido a Deuteronomio. Pero mire lo que Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 dice. Dice así la palabra de Dios, Santiago 1:22, dice, pero sé hacedores de la palabra. La palabra hacedor allí es una implicación, obedientes, acción, y no tan solamente oidores. ¿Cuál es la diferencia de un hacedor de la palabra y un oidor? El oidor no hace nada de lo que escuchó, el hacedor obedece a lo que escuchó. Pero sé hacedores, dice, de la palabra y no tan solamente oidores. Mire, engañándonos. ¿A qué? A vosotros mismos. ¿Sabe lo que nos está diciendo este versículo de Santiago 1:22? Nos está diciendo esto básicamente. Aquel que viene y se sienta solo a escuchar, pero no obedece a lo que escucha, se está engañando a sí mismo. Por cierto, no es de lo que años atrás eso muchas veces representaba para la Iglesia Católica. Ahora, no todos, pero yo me atrevo a decir que el gran porcentaje de personas que visitaban la iglesia, ¿verdad? Iban y escuchaban, pero escuchaban, ¿verdad? Y no había decisiones en su vida de lo que escuchaban. Regresaban y a nomás salir de allí, regresaban a hacer lo mismo que hacían cada día. ¿Qué estaban haciendo? Engañándose a ellos mismos. Pero escúcheme, yo me atrevo a decir que hoy en día no solo la iglesia católica tiene personas así, sino un montón de iglesias que se llaman hoy en día cristianas, que tienen una cantidad de personas que vienen domingo tras domingo, se sientan aquí, escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Hay cierta área que Dios te dice, mira, esto es lo que yo necesito que tú hagas, ¿verdad? Y cuando Dios te da eso que tú necesitas hacer, en vez de obedecer, lo ignoras. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice? No te engañes a ti mismo. Esa es la verdad. El estar aquí no es simplemente para escuchar, ay, qué bonito, e irnos a nuestro regresar como que no ha habido nada que hemos hablado. Es demás, cada vez que estamos aquí, y si no hay algo que Dios nos habló en lo cual necesita ver, ¿verdad?, obediencia en nuestras vidas, yo tuviera temor. Porque escúchame, la obediencia es el testimonio que hemos escuchado a lo que Dios nos está diciendo. Hemos escuchado atentamente la voz. Es importante eso. Si va a haber obediencia, necesita haber un oído atento a lo que Dios me está diciendo. Segundo, la obediencia es importante ante los ojos de Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo 28 de Deuteronomio, una vez más, versículo 1, Deuteronomio 28, versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra
todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Ahora, hay algo ahí, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. La obediencia no solo es el testimonio de que hemos escuchado a lo que Dios nos está diciendo, pero segundo, la obediencia es importante ante los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos que es importante? Porque Él nos dice ahí, también Jehová tu Dios te exaltará. Dios dice, hey, yo voy a estar poniendo atención sobre tu obediencia hacia mí, y al ver yo tu obediencia, ¿verdad? Y al ver yo que tu obediencia es importante en tu vida hacia mí, entonces dice, eso es lo que esa palabra quiere decir ahí, también Jehová tu Dios te exaltará. También quiere decir, porque he visto la importancia que es importante para mí en tu obediencia, ahora yo voy a actuar de mi parte. ¿Sabe por qué es tan importante que en la presencia de Dios que usted y yo seamos obedientes? Escúcheme, porque es a través de obedecerle que recibimos su bendición. Dios está viendo y dice, wow, ahora sí puedo darle lo que yo quiero y anhelo, porque he visto obediencia. Escúcheme, cuando uno tiene hijos obedientes, déjeme hacerle esta pregunta. Yo no sé si todos hemos pasado, creo, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Díaz y yo tenemos hijos más grandes y quizás hemos ya visto eso, ¿verdad? Pero en el caso, ¿verdad?, de los pequeños también, desde muy temprana edad, usted sabe quiénes son aquellos que, mire, tienen una claridad en obedecer. Y si usted tiene hijos así, denle gracias a Dios por ello. Cuando usted tiene hijos que, mire, tienen una claridad de obedecer, donde no tiene que repetir las cosas dos veces, donde usted sabe que si se le dice, lo hacen. Dele gracias a Dios por eso. Pero escúcheme, como padre, contésteme esta pregunta. Cuando usted sabe que tiene un hijo que es obediente, ¿verdad? Quizás no a la perfección, pero, ¿verdad? El 99 parte de su vida es obediente a lo que usted le dice, ¿verdad? Escúcheme, cuando ese hijo viene o usted mira una necesidad de ese hijo, ¿verdad? O le pide algo, déjeme hacerle una pregunta. Dígame usted si no es difícil de decirle no a lo que ese hijo le está pidiendo. Ahora, aquel que desobedece, mire, quiere pedirle algo, ¿y qué es lo primero que se le viene a su mente? Sí, ahora sí, ¿verdad? Cuando yo te pido que hagas cosas, no las haces, no quieres, desobedeces. Y ahora sí me estás pidiendo. ¿Estamos entendiendo? Pero aquel hijo que, ¿verdad?, de alguna manera ha mostrado obediencia en su vida hacia usted, en las cosas que usted les pide, y ese hijo viene y le pide algo, comúnmente, ¿tiene usted, ¿verdad?, honestamente dificultad en decirle no a lo que le está pidiendo? Yo creo que no. Queremos por su manera que se ha mostrado de obediente hacia nosotros. Y eso es lo que ese versículo nos está diciendo ahí cuando dice, también Jehová tu Dios te exaltará. Está diciendo, hey, yo noto, ¿verdad? Yo sé cuando hay obediencia en tu vida, y porque hay obediencia en tu vida de lo que yo te pido, dice Dios, yo también te voy a bendecir. ¿Es importante la obediencia? Es importante, muy importante. No solo la obediencia es el testimonio, escúcheme, que hemos escuchado
¿verdad? Atentamente a lo que Dios nos está pidiendo. Pero escúcheme, la obediencia es importante ante los ojos de Dios. ¿Por qué es importante? Escúcheme, porque Él quiere bendecirnos, pero la bendición que Él nos va a dar está conectado a nuestra obediencia. ¿Quieres continua bendición de Dios en tu vida? Déjame decirte cómo. Obedece. Déjeme repetir eso. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios nos esté bendiciendo continuamente? Y mire, a pesar de cómo somos, podemos testificar que Dios nos ha bendecido. Pero ¿cuántos pudiéramos decir, wow, verdad? Si solo usted y yo nos imagináramos la manera que Dios quiere bendecirnos. Y muchas veces Él se tiene que detener. Porque mire, si Él nos bendice, ¿sabe lo que Él va a estar apoyando? A que sigamos desobedientes. Porque le voy a decir cuál es la actitud. No, pues así como estoy, si Él me está bendiciendo, entonces estoy bien. Y ese no es el mensaje que Dios quiere dar a sus hijos. La bendición que Dios da continua a sus hijos, escúcheme, está conectado con nuestra obediencia. ¿Tú quieres conocer las completas bendiciones que Dios tiene para tu vida? Déjame decirte que tienes que hacer, obedece. Y tú te vas a dar cuenta las tremendas bendiciones de las cuales, verdad, gracias a Dios, Él pudo darte por obediente. ¿Sabe? Yo creo, la palabra de Dios nos habla que un día cuando estemos ante su presencia, dice que vamos a llorar y que Él va a limpiar nuestras lágrimas cuando estemos ante su presencia. ¿Sabe cuál yo creo va a ser una de las partes donde vamos a estar llorando? Es porque va a haber un tiempo donde cada uno de nosotros vamos a estar ante Dios. Y escúcheme, y Dios va a estar allí y te va a decir, mi hijo, déjame mostrarte todo lo que yo tenía para ti mientras estabas allá. Y nos va a mostrar tantas bendiciones que Él tuvo que detener, que no pudo darnos en nuestras vidas, por una cosa, porque no fuimos obedientes. Y vamos porque nosotros mismos, escúcheme, nos vamos a robar, nosotros mismos en nuestro estado de desobediencia, muchas veces nos robamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No tiene que ser así. ¿Quiere usted las completas bendiciones que Dios tiene para su vida? Déjeme darle cómo. Obedezcamos lo que Él nos pide. Tercera cosa que vemos allí. La obediencia es hacer, y déjeme subrayar esta palabra, todo como Él indica. ¿Dije qué? Todo como Él indica. La obediencia es hacer todo como Él indica. Mire lo que dice allí, ¿verdad? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué dice ahí? Todos tus mandamientos, sus mandamientos. Dice algunos, dicen los que me gustan, dicen los que me parece. No, ¿qué es todo? Todo es todo. Mire, ¿cuántos de nosotros nos alegramos cuando le damos una orden a nuestros hijos? Por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, hey, mira, necesito que guarden todos los juguetes. Y el hijo o la hija viene, ok, mami, y va y comienza, y usted mira que comienza y dice, wow, está obedeciendo. Pero escúcheme, a la mitad del trabajo le falta la mitad de los juguetes y no guarda la otra mitad, solo guarda la mitad de los juguetes. ¿Cuál es su reacción a ello? ¿De veramente obedeció? Porque el obedecer es hacer todo lo que usted le pidió.
Y muchas veces como hijos de Dios, ¿verdad? Queremos de alguna manera negociar con nuestro Dios. Mira, Señor, yo sé lo que tú me estás pidiendo, pero mira, ¿qué si hago un poquito de esto? Señor, ¿qué si solo voy a la iglesia, pero no cambio la manera de vivir? ¿Eso es todo? Señor, ¿qué si cambio la mitad de mi vida, pero dejo la otra mitad? ¿Eso es todo? No. La obediencia es hacer todo como Él indica. No es obedecer a Dios, no es ajustarme a lo que yo quiero. Obedecer a Dios no es, bueno, si me parece o no me parece. Muchas de las cosas que le pedimos a nuestros hijos, ¿les gusta? Mire, los chiquitos, ¿cuál es la reacción de ellos cuando dicen, necesito que te vayas a bañar? ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Pero por qué yo primero? Que vaya alguien más. Mañana. Queremos de alguna manera negociar o hacer esa obediencia de nuestra manera. Dios dice, mira, yo necesito que obedezcas, pero al obedecer asegura que lo hagas todo como yo lo indico. Aquí no va a los varones. ¿Ha habido usted que ha comprado cosas que a veces necesitan armarse, verdad? Bueno, hoy en día creo que todo viene en caja, aquí no tiene que armarlo. Hasta los juguetes, antes, mire, uno abría la caja y salía el juguete. Hoy en día uno tiene que, verdad, armar hasta los juguetes. Y mire, ¿qué viene con los juguetes? Un manual. Un papel de instrucciones. ¿Sabe por qué viene ese papel de instrucciones? Escúcheme, viene porque es verdad, quien diseñó ese juguete quiere asegurar, o quien diseñó lo que usted haya comprado, quiere asegurar que usted hace cada paso necesario, que usted obedezca. ¿Qué debe de ser primero? ¿Qué debe de ser segundo? ¿Qué debe de ser tercero? ¿Qué debe de ser cuarto? ¿Sabe qué hacemos muchas veces, verdad, los hombres, por nuestra intelectualidad, por tener en control todo? ¿Sabe qué hacemos? Y por cierto, cuando usted abre esas cajas, ¿qué es lo que está encima de primero? El manual. Hay una razón de cómo hace. Yo no sé si usted se ha fijado eso. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? A ver, confesemos. ¿Qué hacemos al abrir esa caja y a ver ese manual? La mayoría. Y comenzamos a sacar cosas. Mire, y a veces tiene muchas piezas y diferentes tornillos. ¿Y sabe qué hacemos? Lo mismo que hacemos con nuestra vida cuando Dios nos está pidiendo qué hacer, ¿verdad? Esto es lo que hacemos, tiramos el manual para allá, comenzamos a sacar todas las piezas y los tornillos, y según nuestra, ¿verdad?, sabiduría, comenzamos a armar, y después que armamos nos sobran tornillos o piezas están al revés, o ¿verdad?, abrimos un hoyo más grande del que debería porque metimos el tornillo equivocado, donde no era. ¿Y qué hacemos? Bueno, aparte de enojarnos y darnos, andamos buscando el ¿qué? El manual. Ay, las hermanas bien que saben, ¿verdad? ¿Por dónde pasamos nosotros? Mire, a mí también me pasa. Ay, esto es fácil, ¿qué se va a llevar? Y regresamos al manual y adivine qué hacemos. Vamos, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Dice, ay, aquí la regué. Le metí el tornillo que no era. Con razón lo quebré. Y luego regresamos, mire, esto estaba quebrado. Mentiroso, no leíste los pasos que deberías de obedecer, paso a paso. ¿Estamos entendiendo? Mire, y esa es muchas veces
cuando se trata de obedecer a Dios, queremos hacerlo de la misma manera. Ay, pero ¿qué si solo hago esto? Y Dios dice, eso no es obedecer todo. Y sabe, muchas veces regresamos con nuestras vidas hacia Dios, donde ya hemos experimentado tantas cosas, y venimos a Dios, que es nuestro manual, venimos a la palabra de Dios, que es el manual que Dios ha dado, y Dios dice, mira, si solo hubieras hecho aquellas instrucciones paso a paso, hubieras obedecido el cual yo quería para tu vida. Qué diferente sería nuestra vida. Mire, a veces como seres humanos pasamos muchas cosas en nuestras vidas que no deberíamos de haber pasado si hubiéramos sido obedientes a ese manual que Dios ha dado para la vida. Y este es el asunto. Muchas veces somos egoístas con nosotros mismos porque, escúcheme, no nos damos cuenta que en nuestra acción de desobediencia no solo nos está afectando a nosotros, pero estamos exponiendo a nuestros hijos que pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado. Yo creo que como padre hay muchas cosas que usted no anhela que sus hijos pasen, que quizás usted pasó. Mire, yo me recuerdo de jovencito, de niño. ¿Cuántos años tienes, Samuel? 10 años. Yo tenía un año más que él, 11 años. Y porque mi madre era madre soltera, mi papá ya no estaba, había fallecido. Y en este país, mire, era difícil. En California. Yo le puedo decir que yo supe que es que lo corrieran a uno de un apartamento con mi mamá, donde llegaba el sheriff y ponía una nota en la puerta y, escúcheme, tenía 3 días para desalojarse. Y no es si quería o no quería, lo sacaban. Y dejar todo ahí, porque ¿dónde lo metía uno? Solo salir uno con las cosas que cabían en el baúl de su carro. Gracias a Dios teníamos un carro. Si no hubiéramos tenido carro, yo no sé qué hubiéramos hecho. Y dormir por días dentro de un carro. Ahora escúcheme. Cuando fui padre yo dije, yo no quiero que mis hijos un día pasen por lo que yo pasé. Y yo creo que ustedes, cualquier experiencia que usted ha pasado en su vida, yo creo que hay ciertas experiencias que si usted es honesto, usted diría, yo no quiero que mis hijos o mis hijas pasen por lo que yo he pasado. Pero escúcheme, muchas veces en nuestras acciones de desobediencia a lo que Dios quiere para nuestras vidas, no nos estamos exponiendo nosotros a no recibir la completa bendición de Dios para nuestras vidas, pero escúcheme, estamos robando a nuestros hijos de aprender a obedecer a Dios. Necesitamos pensar en eso. Ahora, obediencia es el testimonio de que hemos escuchado atentamente la voz de Dios. Obediencia es importante a los ojos de Dios. ¿Por qué es importante? Porque a través de la obediencia es como Él nos bendice. La obediencia es hacer todo como Él indica. No es a ver con qué astucia yo puedo hacer y hacer lo mío. Obediencia es hacer todo como Él lo indica. Mire, el tiempo se nos ha ido y solo vimos un versículo, tenía 3 versículos para ver en la obediencia. Pero yo creo que hemos visto lo esencial esta tarde o esta mañana, de qué importante es la obediencia.
Ahora entendemos por qué Pedro y Juan, cuando ellos, ¿verdad?, estos líderes religiosos le piden que no hagan eso, porque ellos responden en el versículo 29, tú dinos delante de Dios, ¿es justo obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Ahora entendemos por qué ellos piden lo que piden, o preguntan lo que preguntan, perdón. Déjeme hacerle una pregunta a nosotros que estamos aquí esta mañana. ¿Cree usted que es importante en nuestra vida cristiana que obedezcamos a Dios? Yo creo que sí. Si usted ha captado lo que hemos visto esta mañana, yo creo que usted diría, sí es importante que obedezcamos a Dios. La bendición es que no es demasiado tarde para obedecer a Dios. Nuestras vidas nunca llegan tarde a la voluntad de Dios. Quizás hay cosas que las cuales Dios no ha podido bendecirlo desde antemano, pero escúcheme, no quiere decir que esas bendiciones no están ahí para su vida. Dios está esperando que obedezcamos. ¿Por qué no determinamos esta mañana de preguntarnos en nuestra vida y decir, ¿qué tan obediente soy yo a mi Dios? ¿Será que yo necesito mejorar en el área de obedecer a mi Dios? Y si su respuesta es sí, regrese a casa esta semana, medite en ello y haga aquellos cambios en su vida que son necesarios para aprender a obedecer a Dios. Amén. Vamos a orar.